Sus primeras 18 peleas las ganó todas por nocaut en el primer round. ¿Sabe quién había hecho esto? Nadie. Él es el único que ha podido conseguir dicho récord. Como profesional lo enfrentaron 27 peleadores y todos sufrieron el castigo de esta bestia. Era un monstruo para dar puños. Marcó el pugilismo mundial y a su natal Venezuela. Su forma de pelear era bestial. Aunque estaba vetado en algunas partes en los Estados Unidos, era un peleador tan llamativo y tan fuerte que grandes promotoras firmaron con él. Todo el que se subía al ring con alguna esperanza de ganar la pelea terminaba el encuentro cabizbajo, porque contra los puños de este peleador nacido en Mérida, Venezuela, no había quien pudiese aguantar tantos golpes. Bueno, mi preparación se basa en, por si acaso un rival llega a durar 12 asaltos lanzando golpes de todos los ángulos y con la mayor fuerza posible. Por eso no han llegado al límite ni un solo rival. Y era un hombre que no conocía la palabra miedo. Lastimosamente, esto de no conocer el miedo posiblemente tenía una explicación biológica, lo que lo llevaría a tener una forma de ver la vida completamente diferente. En momentos perdía el control. Esto lo llevó a noquear para siempre a la mujer de su vida y terminó noqueándose él mismo. Hoy la historia del increíble, talentoso y loco peleador Edwin el Inca Valero. Lightweight champion of the world, Edwin Dinamita Valero. Edwin Antonio Valero Rivas nació en el Vigía, Mérida, el 3 de diciembre de 1981. Era el quinto de 8 hermanos y había nacido en un poblado en donde su destino sería ser agricultor. Se había tenido que enfrentar al maltrato paterno. La vida para él no sería sencilla desde muy pequeño. Tenía un lado brillante que lo podía llevar a conquistar el mundo, pero dentro de él, en su niñez, se estaba formando también un lado negativo que podía llegar a autodestruirlo. A la edad de 12 años, por allá en 1993, decidió irse de su casa. La pobreza, problemas en su familia, un hogar disfuncional, todo un cóctel que llevarían a un niño a que se fuese de la casa muy pequeño. Está claro que cualquier niño que se va de su casa se enfrenta a que sea criado por la calle. La calle te despierta, pero te enseña algunas cosas que no debes aprender nunca en la vida. Todo esto ayudó a que formara un carácter que en algún modo podía ser brillante, pero que por otro lado podía ser oscuro. En su temprana adolescencia, cuando aún el lóbulo frontal está en desarrollo, Edwin Valero conoció el alcohol, sustancia que más tarde sería un detonante para despertar la furia, pero esta vez la furia negativa que llevaba por dentro. Sus demonios desde muy pequeño lo llevaron a que tuviera momentos oscuros, pero también conoció el pugilismo, la pera, el cuadrilátero, los guantes, el entrenador, el sudar saltando la cuerda, lo llevaron a formarse como un gran peleador. Para el año 2001, Edwin Valero rondaba los 20 años. Ya había hecho una carrera como amateur muy importante. Había realizado 86 peleas, 45 las ganó por la vía del cloroformo. Y por ahora, Valero demostraba que había salido del campo para convertirse en un gran campeón. Su proyección era amplia, pero para esta época, cuando cumplía 20 años, tuvo un accidente en una motocicleta. Ese día se transportaba sin casco, así que recibió una importante lesión en su cabeza. La lesión era fuerte, el 33% de su lóbulo frontal fue el mayor afectado, muchas neuronas muertas y esta parte del tejido cerebral sufrió daños irreversibles. Algunos creen que esta podría ser la explicación de por qué Edwin Valero no conocía el miedo, ya que esta parte del cerebro es la encargada de que nosotros nos frenemos, de que nosotros nos cohibamos de hacer algunas cosas, es la encargada de que nosotros miremos qué está más adelante y si podemos dar el siguiente paso. Nos cohíbe y también nos rige, y una vez quitado eso de nuestra cabeza, tal vez no tendremos freno para seguir adelante. Todo esto nos puede llevar a pensar que el miedo se borró de su cerebro, pero la carrera de Edwin Valero, el Inca, estaba apenas por comenzar.
Al siguiente año el Inca debutó como profesional. Ese año 2002 debutó contra Eduardo Hernández. Y adivinen cómo terminó la pelea. Pues Hernández terminó noqueado en el primer round y este sería el primer knockout de tantos que venían en su carrera. En un año hizo 8 peleas, todas en Venezuela, y todas las ganó por nocaut en el primer round. Pero Valero tenía unos sueños sin límites, así que tenía que irse a pelear a los Estados Unidos para enfrentarse con personas que estaban en otros niveles a donde él quería llegar. Voy a hacer mi trabajo, voy a hacer un gran trabajo para ganarme la afición americana, mexicana y del mundo. Pero 2 años después de debutar como profesional, en el año 2004, una resonancia magnética en el cerebro descubrió irregularidades, por lo tanto se le negó la licencia para pelear en los Estados Unidos. Su carrera seguiría fuera de Norteamérica. Todos los habían noqueado en el primer round. No había quien le pudiese ganar. Completó 15 peleas el día que se encontró en el 2005 frente a José Hernández. Ese día ganó la pelea en el primer round y empataría a un hombre que hace más de 100 años había conseguido 15 knockouts, todos en el primer round, pero Edwin Valero tenía talento para ir mucho más allá. En la siguiente pelea en Yokohama, Japón, peleó contra Ero Bandó. Ese día completó 16 peleas ganadas por knockout en el primer round y se convertiría en el primer hombre que puede alcanzar dicho récord. Edwin Valero tiene un récord Guinness que va por encima de esas peleas, pues completó 18 encuentros en los que ningún hombre era capaz de pasar al segundo round. Entonces, ¿qué se podía esperar de este peleador que tenía todas las características para ser campeón del mundo? Pues pelear por un título mundial. Así que se le dio la oportunidad contra Vicente Mosquera, era su pelea número 20 y también la única pelea que llegaría al round número 10. Ese día ganó el título mundial de la WBA de peso superpluma. Muy aguado el loco. Se iba a meter la esquina, Mosquera se metieron, pararon la pelea, se acabó, nuevo campeón, ganó Valero. Edwin Valero se convertía en campeón del mundo y tenía hambre de enfrentarse con los más importantes del momento. Edwin Valero había sido sparring de Oscar de la Hoya, quien sufrió los puños del venezolano, pues una vez vieron que este sparring tenía tanta potencia para pelear, lo despidieron diciéndole que Oscar no necesitaba a alguien tan fuerte para pelear con él. En pocas palabras, Oscar de la Hoya no quería salir noqueado por un sparring. Edwin Valero empezaría a retener su título, no tenía quien le pudiese ganar. En el año 2009, en su pelea número 25, ganó el título vacante de la WBC, noqueando al colombiano Antonio Pitalúa. Al momento ya impactaba al mundo, pues era un boxeador que tenía algo que pocos hombres podían tener. Es más, es el único en la historia que ha sostenido récords como él. Pero para este momento también había demostrado esa inhibición al momento de pelear. También tenía su lado negativo, pues se había casado y había golpeado a su esposa, y ahí empezó a demostrar que algo le estaba haciendo mal en su vida. Así que su vida deportiva era paralela a lo que pasaba, al tormento que vivía en su vida personal. El chico que de pequeño había sufrido maltrato se había convertido en un maltratador de sus rivales, pero también de su pareja. Para el año 2010, en el mes de febrero, se enfrentaría contra Antonio de Marco, tal vez la pelea más importante de su carrera y la que finalmente él terminaría diciendo que también era su mejor presentación. El loco peleador que no conocía el miedo aún estaba midiendo a su rival. En el segundo round, de Marco le dio un codazo tan fuerte en la sien de Valero que hizo que brotara sangre a borbollones. Esto serviría para dos cosas. Primero, para que la imagen de Edwin Valero como un guerrero quedara guardada en la memoria, y segundo, para que el Inca tomara una decisión de ir por toda. De aquí en adelante, Valero empezaría a demoler a De Marco, de modo que este peleador mexicano en el noveno round tiraron la toalla. Por rendición terminó la pelea. Continues to reign, Edwin Valero, another success.
Y Edwin Valero sostenía un récord de 27 peleas y nadie había podido ganarle. Es que era demoledor, tenía toda